Guía didáctica digital como estrategia fonoaudiológica para informar sobre el normodesarrollo del habla en niños de 3 a 5 años. Módulo 2, primera parte. Bienvenidos al segundo módulo de esta guía. En él vamos a definir conceptos más específicos y observar algunos de los elementos detrás del normodesarrollo del habla. Ahora bien, el lenguaje tiene diferentes componentes. Está el morfosintáctico, el pragmático, el léxico-semántico y el fonético-fonológico. En esta guía me voy a concentrar en el componente fonético-fonológico. ¿A qué se refiere este componente? Este componente hace referencia a los aspectos del lenguaje relacionados a los sonidos del habla. Como les comenté en el módulo 1, un fonema es la unidad más pequeña de sonido que modifica o contrasta el significado de una palabra en un idioma. Un ejemplo de eso puede ser la palabra pasa, casa, gasa, masa y taza. Todas estas tienen la misma o casi la misma estructura. Lo único que modifica su significado es el fonema inicial. Los rasgos fonoarticulatorios nos ayudan a describir cómo se produce cada sonido del habla. Es decir, son las etiquetas que usamos para hacer esa descripción exactamente. Describen qué hace la boca, qué hace la lengua, qué hace la garganta y las cuerdas vocales, para crear un sonido específico. O sea, es decir, en resumen, son la unidad mínima que distingue un sonido de otro. Y esto es lo que los niños sustituyen, omiten y simplifican. Porque si se cambia un rasgo, se cambia un sonido. Un ejemplo de esto puede ser la K y la T. En el fonema K, por ejemplo, de casa, el modo de articulación es oclusivo, es decir, K. Y de la misma manera sucede con el fonema T. El modo de articulación también es oclusivo. La acción de las cuerdas vocales hace que este sonido sea sordo, porque las cuerdas vocales no vibran. Y el punto articulatorio sería para la D, dento alveolar, y para la K, un fonema velar. En este apartado podemos observar conceptos amplios y específicos acerca de la fonética y la fonología. El componente fonético-fonológico tiene dos elementos, está la fonética y está la fonología. La fonética es una habilidad motora y acústica de la producción real del sonido, es decir, determina cómo los órganos o las estructuras anatómicas del habla se mueven para crear cada sonido y cómo se perciben estos. Es decir, es la habilidad de la persona para producir un sonido de forma correcta. De otra manera, la fonología es el uso funcional que se le da a ese sonido. Analiza cómo los sonidos se organizan y se combinan para crear un significado en una lengua. Se enfoca en, precisamente, la organización y el contraste. Una analogía o un ejemplo sería tocar un instrumento. Si yo puedo reconocer y producir las notas, eso sería fonética. Y si yo las puedo organizar y crear un significado, por ejemplo, una canción, eso sería fonología. El desarrollo fonético-fonológico o el desarrollo de la producción del habla consta de 4 estadios. El primer estadio va desde los 0 hasta los 12 meses. Es la etapa de comunicación prelingüística. ¿Qué contiene? Contiene la vocalización, que es involuntaria, hasta el balbuceo conversacional. Luego, en el estadio 2, que va desde los 12 a los 18 meses, sería la etapa fonológica de las primeras 50 palabras, y es donde el niño hace uso de palabras frase, es decir, agua por dame agua. Luego, en el estadio 3, que va desde los 18 meses hasta los 4 años, sería la etapa fonológica de los procesos de simplificación o procesos de simplificación fonológica. Allí se observa una reducción de los procesos de simplificación. Hay gran variabilidad de forma individual en el desarrollo y se expande el repertorio fonológico y fonético. Luego, en el estadio 4, es la etapa de la culminación de la adquisición fonética fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el habla ya allí tiene que ser fluida e inteligible. Desde los 1,6 años hasta los 4 años, podemos observar los procesos de simplificación fonológica, que son las formas naturales que el niño utiliza para poder simplificar el habla que imita del adulto.
Es decir, que todos los niños tengan un desarrollo típico o atípico pasan por este proceso de simplificación fonológica. El niño utiliza estas formas más simples para poder articular los rasgos fonoarticulatorios que son complejos. También lo utilizan para simplificar estructuras gramaticales que son complejas. Por ejemplo, la palabra elefante, que tiene 4 sílabas, lo simplifican por pante, que tiene 2 sílabas. ¿Okay? También son procesos que generalmente son predecibles por reglas gramaticales. Y también pueden ser estables o inestables. ¿A qué me refiero con esto? Pues si es estable, puede ser que sustituya foca por poca siempre, o inestable, foca por toca, por oca, por popa. ¿Pero por qué sucede? Estos procesos suceden porque el niño no puede articular los sonidos difíciles porque aún está en proceso de desarrollo cognitivo y lingüístico, quiere decir la memoria de trabajo, para poder producir palabras más complejas, comparar los rasgos y categorizarlos a nivel neuromotor como una habilidad motora y también auditiva. Pero a medida que aumenta la edad, irá madurando en todos estos aspectos y paulatinamente dejará de evidenciar estos procesos de simplificación fonológica. Comenzará a articular los sonidos y elaborar estructuras silábicas y palabras más complejas, cada vez más parecido al adulto. Este es un claro ejemplo de cómo se observa un proceso de simplificación fonológica. Un niño que está dentro del rango de 1,6 a 4 años observa la imagen y dice tol, mientras que un niño que ya supera los 4 años lo produce correctamente sol. ¿Qué ocurre aquí? Se están sustituyendo los rasgos fonoarticulatorios difíciles o complejos por otros que son más simples. Por ejemplo, el fonema S es fricativo, es alveolar, es sordo y es oral, mientras que el fonema T es oclusivo, dentoalveolar, es sordo y es oral. Entonces, se está sustituyendo el rasgo de modo articulatorio.